Buenas tardes, ¿cómo están? Buenas tardes, ¿cómo está, profesora? Muy bien. Qué gusto volver a compartir con ustedes. Veo Lourdes, eh, después Andrea, Cristian, son nuevos. Ya van a estar conmigo a partir de este módulo. Bienvenidos. Gracias, profesora. Sí, somos nuevos en el módulo. Buenas tardes, profe. Buenas tardes, Diana, David, Lidia, Sara. ¿Cómo están? Buenas tardes, profe. ¿Todo bien Buenas por tardes, acá? profesora, ¿cómo está usted? Un gusto. Muy bien, también igual. Un gusto volver a compartir. Bien, como saben, vamos a estar trabajando en este módulo actividades y estrategias educativas, todo lo que tiene que ver con planes, programas y proyectos. Este módulo va a ser más práctico. Me gustaría que estén más, pero vamos a ir reiterando nomás después las orientaciones. Para este módulo vamos a tener dos trabajos grupales. El primer trabajo grupal de 20 puntos y el segundo también. Y nuestra prueba parcial que sería ya después de la segunda clase. ¿Por qué? ¿Cuántos están ahora en total? ¿Cuántos compañeros son? Estuvieron trabajando en grupo también en el módulo anterior, ¿verdad? No, en grupo no. ¿No? No, en grupo no. Sí, sí, profe, te referís al módulo anterior que llevamos contigo, ¿verdad? Sí, no, con el profesor Nicolás, ¿puede ser? Ah, ya, entonces sí, es cierto lo que dicen los compañeros, no trabajamos en grupo. Ah, ya tuvieron trabajos individuales nomás. Yo Exactamente. quiero, si es que hay posibilidad de que mantengan sus grupos con el que trabajaron introducirles a los compañeros nuevos. ¿Habría esa posibilidad? Porque hay algunos que ya no están. Norberto, Sonia, creo, y alguien más que no recuerdo su nombre. Creo que Claro, salieron. profe, vamos a acomodar sin problema. Sí, porque la intención es que en esta primera clase ya podamos coordinar eso. ¿Por qué? Porque sabemos que nuestros tiempos son bastante cortos y tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 clases. Y si son 4 grupos, tenemos las fechas justito. Sería el 5, hoy martes 5 y miércoles 6, el desarrollo de las clases que estaría desarrollando yo. Y el 12, el examen parcial de 20 puntos, que es a través del cuestionario que ustedes ya manejan. Y a partir del 13, 19, 20 y 26, hacer las presentaciones grupales. Serían 4 grupos de trabajo, si les parece, ¿verdad? Y el 27 saben que es el examen final, que ya no nos reunimos. Díganme ustedes qué les parece la propuesta, entonces para que podamos continuar y poder coordinar bien. Súper, sí, es un grupo a dos. Yo estoy que ya tengo una compañera, profe. No, son 5 o 6 integrantes. Entonces todos trabajan, todos aportan y todos defienden el trabajo. Por eso dejamos Entiendo. una fecha, sí, una fecha por grupo, de manera que puedan presentar bien, en forma completa, el trabajo. Y considero mucho también el tema de la organización. ¿Por qué? Porque hay compañeros que a veces tienen que pedir permiso y no pueden. Tuvimos un inconveniente también, que un grupo no pudo presentar y se pospuso y tuvimos inconvenientes. Entonces, para evitar eso, siempre hago
La planificación, que si bien la planificación siempre es flexible, trato de coordinar bien los tiempos para favorecerles a ustedes siempre. Súper bien, profe. A mí me parece genial. Nosotros ya tenemos un grupo con Eliana. Yo creo que Eliana sigue en este módulo, Creo que pero sí. creo que hoy no está. En todo caso, en el grupo podemos ir agregando a los nuevos en nuestro grupo. Sí, ustedes ya manejan luego la dinámica. Entonces, eso voy a dejar a cargo de cada representante del grupo. A ver, creo que era David, eras de un grupo, Sara y otra persona, Lidia también. Entonces, a los compañeros nuevos es lo que les voy a pedir que le agreguen también. ¿Está bien? Francisco, Lourdes y se me perdió, Cristian. Sí. Andrea también, buenas tardes, profesora. Sí, ahora te veo. Buenas tardes, Andrea, bienvenida. Muchas gracias, también soy nueva, profe. Sí, también, pero te cuento que este grupo es muy solidario, entonces te vas a acoplar a ellos sin problema. Muchas gracias. Bien. Bueno, Andrea, ¿de qué ámbito sos? ¿De qué ámbito, profe? Sí, educativo, de salud. Educativo. Ah, bueno, genial. Entonces vamos a poder compartir, vas a poder compartir también tus experiencias con los compañeros. Está demasiado bien. Me gustaría si hay una posibilidad con el compañero Francisco ¿Sí? Jiménez, como somos compañeros de trabajo, entonces nos va a ser mucho más fácil integrar un grupo para poder realizar el trabajo. Sí. Ah, Francisco, ¿sos docente también? Buenas, ¿cómo le va, profesora? Sí, Muy también soy bien. docente. Qué bueno, somos colegas entonces. Lourdes. Buenas, ¿qué tal? Soy Bien. médica, hago Bien, del residencia en área, ginecología. excelente, del área de salud. Estamos del ámbito docente, del ámbito de salud. Tenemos también del área de derecho y creo que estaban también Giovanni. ¿Cuál era tu ámbito? ¿Ingeniería? Si mal no No, yo soy recuerdo. administración de empresa. Administración de empresas. Giovanni fue mi alumno en la carrera y es súper gratificante verle otra vez a mis alumnos ya en una etapa posterior. Entonces, les felicito y a todos, porque estar acá no es fácil, es querer seguir aprendiendo y eso es muy importante para nosotros mismos y para la sociedad. Entonces, vamos a dar inicio a nuestro módulo. Voy a estar presentando conceptos básicos en esta clase. Una vez que terminemos la presentación, ahí vamos a organizar la presentación ya de los trabajos grupales, pero vamos a empezar por la clase de hoy, ¿sí? Bueno, ¿qué entendemos por actividad? Actividad, estrategia, técnicas y objetivos. ¿Qué entendemos por actividad? Primeramente, cualquiera que quiera dar su aporte. Actividad. Profe, ¿puedo Sí. hablar? Sí, para mí que la actividad es la realización de unas cuantas tareas. Bien. Tarea, bien. Esa es la palabra clave. ¿Qué entendemos por estrategias? Sería la programación de la realización de las tareas.
Es decir, cómo se van a llevar a cabo. Programación, bien. Palabras claves, excelente. ¿Qué entendemos por objetivos? Lo que se busca alcanzar con esa tarea, profesora. Muy bien, lo que se busca. Bien. Entonces, ahora vamos a ver algunos conceptos básicos y sus ejemplos. Conceptos básicos de actividad, estrategias y objetivos. Actividades. Giovanni, ¿podés ayudarme con la lectura? Entonces vamos socializando también. Actividades. Ahí Sí, dijo la profe. palabra clave. Te escucho. Son todas aquellas tareas programadas por los educadores y estudiantes, ya sea de forma individual o grupal. Tiene como fin lograr los objetivos de las asignaturas. Las actividades de aprendizaje son las distintas tareas o ejercicios que una persona o un grupo de ellas llevan a cabo con el propósito de hacer avanzar el proceso de aprendizaje. Bien, cuando hablamos de actividades nos referimos a cuestiones más concretas, ¿verdad? A ver, ¿qué tiene un plan? Cuando nosotros hablamos de plan, cualquier tipo de plan, ¿qué es lo que debemos considerar primeramente en un plan? Planteamos un plan cualquiera. El lugar en donde se va a realizar. Sí. El objetivo. Bien. ¿Qué más? ¿Qué se va a realizar? Sí. ¿Qué elementos vamos a necesitar para realizar? Excelente. Otro elemento fundamental. Y el tiempo en que nos va a llevar a realizar. Bien. Hay otro aspecto que es súper elemental. ¿Cuál es? Cuando elaboramos un proyecto o un plan, una planificación. Podrían ser Un las metas. cronograma. El cronograma, sí, pero falta todavía el elemento fundamental. La forma de que se va a realizar el trabajo. También el método, la forma. La misión Pero, o puede ser la visión, valores, objetivos sí, o una meta. todo eso debe incluir. Perfecto. Tenemos el lugar, la forma, cómo, los recursos, pero lo más importante, lo elemental al momento de elaborar una planificación es quiénes van a ser nuestros beneficiarios. ¿Sí? ¿A quién va dirigida? ¿Cuál es la población beneficiaria para ese plan? Tenemos todos los elementos, ustedes ya dijeron. Dentro del cronograma, ¿qué es lo que consideramos? Las actividades, que son concretas. Las actividades son elaboradas en base a los objetivos. ¿Y los objetivos qué son? Lo que uno quiere lograr. Recuerden que los objetivos son a corto, mediano y largo plazo. Pueden ir alcanzándose de acuerdo al tiempo que se establece. Dentro del cronograma de actividades tenemos el tiempo, los recursos, los responsables y los medios de verificación. ¿Cuáles son los medios de verificación que ustedes conocen? Para poder medir el logro de los objetivos. ¿Cuáles pueden ser? Ubicándonos siempre en nuestro plan. ¿Cómo? De observación. Rúbricas. Sí, observación, que puede ser a través de qué. ¿De qué instrumento? Rúbricas, doctora, puede ser. Sí, rúbricas, lista de cotejo. ¿Qué más? RSA. Excelente. Sí. De pruebas también puede ser prácticas. Sí. Pruebas A través de escritas. encuestas, cuestionarios. Así mismo. Tenemos un sinnúmero de instrumentos que todos son
valiosos y dependen del momento en el que yo voy a utilizar. Muy bien. Recuerden que es diferente son diferentes las técnicas y los instrumentos, ¿sí? Ahora, tenemos diferentes ejemplos de actividades. Como les decía, las actividades son más concretas, entonces tenemos algunos ejemplos. Buscar, analizar y sintetizar la información. Siempre que damos una tarea, bueno, al desarrollar una clase, ustedes saben que siempre debemos tener los indicadores de puntuación. Todas las tareas que yo les he encomendado tienen los indicadores con el puntaje, ¿sí? Porque de otra forma, si yo doy una tarea y no tiene una orientación, el alumno no va a saber qué es realmente lo que debe hacer en ese trabajo. Entonces, las actividades, cuanto más específicas sean, el nivel, la comprensión de la tarea va a ser mucho más efectiva, ¿sí? Eso se va logrando a través de la práctica, tener un contenido y en base a ese contenido ir elaborando ya los indicadores de puntuación. Otra actividad también refiere discusiones en grupo, proponer hipótesis, tareas en equipo, también pueden ser tareas individuales, subrayar los principales focos de propagación del dengue. Esto ya especifica, sí, de acuerdo a temas muy específicos. Componer un diagrama en papel sulfito, socializar el trabajo realizado. Estos son ejemplos de actividades. Dentro del desarrollo de esta clase que estamos dando ahora, ¿cuál puede ser un ejemplo de actividad? ¿Cuál es la actividad que estamos realizando? El primero, profe. Hay algo que falta acá, dentro de estas actividades. ¿Cómo iniciamos la clase? Esta clase. Con la motivación. Bien, tiene un nombre específico, conocido. Inicio. Inicio a través de la técnica de lluvia de ideas, ¿verdad? Nosotros que estamos en el ámbito docente, generalmente, quiero ser optimista y digo que todos los docentes inician sus clases así, a través de los conocimientos previos, que le llamamos también, porque es muy fácil leer nomás lo que está ahí o presentarles los conocidos PDF o fotocopias, ahora que estamos ya en la presencialidad, y no realizamos esa dinámica de trabajo ya con los estudiantes. Hay docentes que siguen esa línea de pensamiento, ¿verdad? De dar por dar nomás la clase y no siguen estos procesos didácticos que son realmente importantes y que finalmente hacen que el aprendizaje sea significativo. Sabemos que nuestra educación hoy se basa en ese sustento. Buscamos que nuestros alumnos sean, no solamente que conozcan, sino que también sepan utilizar el aprendizaje. Es decir, que sean competentes, que sean críticos, reflexivos. Eso es lo que nos dice nuestro sistema educativo. Y depende de nosotros como educadores ir fomentando todo esto a través del desarrollo de las clases que sean participativas, que sean realmente dinámicas y que capten el interés de nuestros alumnos. ¿Sí? Dijimos que las actividades son más específicas y decía el compañero que las estrategias son una programación, es decir, un conjunto de técnicas que hacen la estrategia propiamente, ¿verdad? Entonces, ¿qué es el concepto? ¿Cuál es el concepto de estrategia? Andrea, ¿me puedes ayudar con la lectura? Es un sistema de planificación aplicado a un conjunto articulado de acciones. Permite conseguir un objetivo
sirve para obtener determinados resultados. No se puede hablar de que se usan estrategias cuando no hay una meta hacia donde se orienten las acciones. Así es. Ven que dentro del concepto de estrategia hay palabras claves tales como planificación y articulado, dice. Es decir, que es un proceso articulado entre ¿qué? Acciones que permiten que podamos lograr finalmente los objetivos establecidos. Los objetivos siempre son planteados al principio de la clase si son a corto plazo. Si son a mediano o largo plazo, también se establecen, pero ya en otro tipo de planificación. Nosotros nos referimos específicamente al plan de aula, que es para ese momento. Salvo que hagamos planes mensuales, bimestrales o semestrales, ¿verdad? Entonces, hay que ir diferenciando el tipo de objetivo que vamos a utilizar también. Eso vamos a hablar un poquitito más adelante. Bueno, después, estrategias de aprendizaje. Acá diferencia un poquitito. ¿Y qué nos dice? La estrategia como conjunto es eso, que decimos que es el conjunto de acciones para el logro de los objetivos. Pero cuando nos referimos específicamente a las estrategias de aprendizaje, ¿qué nos dice Nisbet? Giovanni. Hola, profe. Sí, sí puedes ayudarme. A vos te veo, por eso nomás te pido. ¿Quiere que te lea, profe? Sí, sí puedes leer la idea. Bueno. Secuencia integrada de procedimientos o actividades que se eligen con el propósito de facilitar la adquisición, el almacenamiento y utilización de información o conocimiento. Nisbet, 1986. Bueno, ¿cuáles son las palabras clave dentro de este concepto? Para mí, ¿qué es procedimiento, actividad y almacenamiento? Sí. Hay otra que es muy importante también. Procedimiento, almacenamiento, información. Bien. Si nos referimos solamente a la parte cognitiva, sí, siempre vamos a hablar del logro de los conocimientos, ¿verdad? Para adquirir conocimientos. Recuerden que todo proceso de enseñanza, ¿cuál es el propósito dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje? Solamente captar conocimiento o ¿qué más busca? A través de las diferentes estrategias de enseñanza-aprendizaje. ¿Qué buscamos? ¿Conocimiento? Solo conocimientos. Adquirir habilidades, destrezas. Ahí está. Excelente. Cuando hablamos de habilidades, capacidades, destrezas, el conjunto de todo eso hace que seamos competentes. ¿Y competentes qué significa? Ser competente no significa solamente tener un bagaje de conocimientos muy amplio, sino que todo ese conocimiento que yo poseo pueda aplicarlo al contexto. Y no solamente a nivel cognitivo, sino también a nivel personal y social. Quiere decir que nuestros alumnos y nosotros mismos somos competentes cuando somos seres integrales. Recuerden que la persona no es solamente conocimiento, sino que es también un ser espiritual y es también un ser emocional. Entonces, cuando nosotros enseñamos en las instituciones, lo que debemos fomentar, además de que adquieran conocimientos, claro, también tenemos que propiciar esos espacios
a través del aprendizaje valores tales como la solidaridad, la empatía, la asertividad que tanto le hace falta a la gente. Porque ¿qué es ser asertivo? ¿Quién me puede decir? ¿Qué es ser asertivo? ¿Alguien? ¿Qué entendemos por asertividad? ¿Es una forma de comportamiento, puede ser? Es una forma de comportamiento. Es decir lo que yo pienso, pero sin herirle al otro. Es como una cuestión de empatía también que mucha gente no tiene. Nosotros a veces decimos, qué malo es con su compañerito. Y tenemos que saber que el niño no es malo por sí mismo, sino por qué. ¿Por qué el niño tiene tal o cual comportamiento? ¿Quién me dice? Hay veces que los niños expresan con sus actitudes lo que no puede estar expresando en forma oral, por ejemplo, en cuanto se trata de los niños. Y te consulto, ¿de dónde ellos adquieren esos comportamientos? Viene de su entorno, profe. De su entorno. Y su entorno primario es su casa. Entonces, siempre insisto con este tema. Trabajar con los niños es lo más lindo que nos puede pasar a nosotros que estamos en el ámbito docente. Yo estuve con niños cuando me inicié, ahora ya no, pero lo más difícil es trabajar con tu compañero de trabajo, con tu compañero, colega y con los padres. Trabajar desde las bases es lo importante. Este tema de las estrategias basadas en problemas, basadas en retos, la metodología de estudios de caso, todo esto que nosotros enseñamos en las instituciones educativas, también deberíamos trasladarlo a los padres de familia. Así nosotros evitaríamos en las escuelas el acoso escolar, el maltrato, los niños que son despectivos, los niños que tratan mal a otros por una condición socioeconómica distinta. ¿Por qué son así? Porque eso es lo que vivencian en casa. Entonces, todo esto que nosotros enseñamos es muy lindo y aprenden los niños en la escuela, pero después hay una lucha entre lo que vos le enseñás en la escuela y lo que ellos vivencian en casa. Por eso hoy el ministerio nos pide el trabajo coordinado entre familia y escuela. Es un desafío muy grande, pero es lo que nos corresponde hacer como profesionales, ¿sí? Ahora, hablando de las estrategias de aprendizaje situándonos en el aula, tenemos algunos ejemplos. Aprendizaje basados en problemas, el aprendizaje colaborativo, elaboración de mapas conceptuales, métodos de caso, método de casos, foros de discusión. Esos son las diferentes estrategias que vamos a estar viendo, que son de suma utilidad y se debería aplicar ya desde el primer grado de ser posible. Mapas conceptuales no van a poder hacer todavía en primer grado, así tal cual como debe hacerse, pero ir instalando de a poco esta cultura de no decir ellos no pueden hacer todavía. O sea, no subestimar a nuestros estudiantes sin haber intentado antes, ¿sí? El aprendizaje basado en problemas es una metodología, una estrategia, mejor dicho, que es, que permite ¿qué? ¿Qué permite? Como lo dice el concepto propiamente, basado en problemas. ¿En qué consiste?
Sara, ¿me puedes ayudar? ¿Querés que lea, profe? Sí. Ok. Aprendizaje basado en problemas, ABP. El aprendizaje basado en problemas es una metodología educativa centrada en el aprendizaje, en la investigación y reflexión que siguen los estudiantes para llegar a una solución ante un problema planteado por el docente. Escribano y del Valle 2015. Actividades. Identificar una situación problemática. Buscar alternativas de solución, detallarlas, ver recursos para el logro, planificar acciones. Bien. Cuando hablamos de aprendizaje basados en problemas, también pueden ser problemas planteados por los estudiantes. Dentro de una escuela o un colegio o una universidad, pongamos un ejemplo de nosotros en este contexto universitario. ¿Cuál podría ser un problema que ustedes identifican dentro de la universidad y cuáles podrían ser sus posibles alternativas de solución? Para hacer un ejercicio nomás. En muchos casos sería el horario de cumplimiento de las clases, vamos a decirle, como en nuestro caso, ¿verdad? Y la posibilidad de acceder a una clase presencial o por medios, vamos a decirle, geográficos, tener dificultades en eso, y una solución, como lo estamos haciendo, es por medio de una clase virtual, sin tener que desplazarnos, vamos a decirle, dentro de lo que es la geografía. Excelente. Es decir, que el problema anterior era de irte a la universidad y hacer las clases en forma presencial. Sí, no entendí Así mal. mismo. Ah, bueno. Y la alternativa de solución son las clases virtuales. Así mismo, doctora profesora. Excelente. Y ven, bueno, nosotros ya tenemos un esquema de pensamiento distinto, pero ir fomentando este tipo de problemas y cuáles pueden ser las soluciones. Entonces, desde el primer momento, con los niños pequeños, incluso con los niños de prejardín, algunos son súper despiertos y les preguntas y ellos te dicen cosas que de repente uno se queda súper sorprendido, ¿verdad? Y ir fomentando de a poco desde las bases este tipo de aprendizaje. Después nuestros niños van a ser críticos, reflexivos, pero no perdamos de vista jamás que le vamos a enseñar a que ellos exijan sus derechos, pero también que cumplan sus responsabilidades, tanto familiares, personales y sociales, pero todo dentro del marco del respeto, ¿sí? Este es un tipo de aprendizaje que yo recomiendo siempre desde las bases, y después ya los resultados se van a ver por sí solos. El otro tipo de aprendizaje es el colaborativo. Cristian, ¿puedes ayudarme? Aprendizaje colaborativo. Consiste en trabajar juntos para alcanzar objetivos comunes, y el aprendizaje cooperativo es el ejemplo didáctico de grupos reducidos en el que los alumnos trabajan juntos para maximizar su propio aprendizaje y el de los demás. Las actividades para el aula: formar grupos de trabajo, de juegos, de torneo, de investigación, armar rompecabezas. Sí, cuando nosotros hablamos de colaborativo, como lo dice la palabra, es colaborar. Lo que yo sé hacer, voy a dar, ¿verdad?, de mí al grupo, de manera que un ejemplo claro también en los trabajos prácticos, que le llamábamos antes. Bueno, yo tengo linda letra. Antes, cuando estábamos en otro tiempo presencial, pero ya anterior a la pandemia,
yo tengo linda letra. Ah, bueno, entonces un compañero se encarga de la investigación, otro se encargaba de la estructuración y el otro de la presentación. Y había gente que tenía la habilidad de escribir a mano con buena letra, entonces el trabajo colaborativo se coordinaba de acuerdo a las habilidades que tenía cada integrante. Cualquier actividad que uno realiza dentro de un equipo de trabajo siempre va a ser válida. Y eso también es importante, reconocer las habilidades y potencialidades que tiene cada uno de nuestros alumnos. Ahora, este punto es muy importante también. ¿Por qué? Anteriormente se daban las famosas tareas, hagan un mapa conceptual. Ponían un cuadrito grande, 2, 3 cuadritos más pequeños y otros cuadritos. Pero, ¿cuál es realmente la funcionalidad que tiene el mapa conceptual? ¿Cuál es? Díganme. Cristian, tu micrófono está abierto. Tu micrófono está... Bien. ¿Cuál es la funcionalidad del mapa conceptual? Sería colocar los términos, o sea, las palabras claves de una información, y eso ayuda también al alumno a fijar más su aprendizaje cuando es mapa conceptual. Sí. Fomenta también la memoria visual, dependiendo de qué tipo de cómo uno aprende, ¿verdad? Eso hace que nosotros tengamos un esquema mental, como es más, pero previo a una lectura reflexiva, identificando las ideas centrales, cuáles son las principales, cuáles son las secundarias. Y otro punto importante también es identificar los conectores. Porque básicamente al elaborar un mapa conceptual, lo que debemos hacer es jerarquizar las ideas. ¿Qué quiere decir? ¿Cuáles son las ideas madre? Y de esas se desprenden las demás ideas, ¿sí? Cuando damos también como actividad elaborar un mapa conceptual, todo eso debe tener indicadores. No es elaboro un mapa conceptual y le colocamos 10 puntos. O sea, si me hizo un mapa conceptual con 6 cuadros que no tienen ninguna lógica, le voy a tener que puntuar 10 puntos. Entonces, tengo que tener los indicadores bien establecidos para todo tipo de actividad que yo les esté dando a los alumnos. ¿Sí? Este otro método también es demasiado importante. ¿Qué nos dice el método de casos? Andrea, ¿sí me ayudas? Sí. Consiste en acercar una realidad concreta a un ambiente académico por medio de un caso real o diseñado. Ventajas. Es una metodología interesante que incentiva, motiva a aprender y reflexionar. Desarrolla la habilidad de análisis y síntesis. Favorece el aprendizaje reflexivo, activo y teórico. Las actividades: iniciar una discusión sobre el tema, investigar sobre contenidos relacionados al tema, plantear otros casos similares y comparar resultados. Sí, generalmente en el ámbito universitario nosotros trabajamos con método de casos y trabajamos, por ejemplo, identificando primeramente los problemas principales
vemos luego las posibles alternativas de solución. Y otro ejemplo también dentro del estudio de casos o método de casos también le llaman, les doy un ejemplo nada más, de una institución educativa en cuanto a su funcionamiento. Plantea la situación de la institución como tal, su funcionamiento, el nivel socioeconómico de las familias, de los alumnos, la formación académica de los docentes y demás. Y se puede pedir, por ejemplo, el análisis FODA. ¿Qué entendemos por el análisis FODA? ¿Qué es? Según el término FODA, son las fortalezas, oportunidades, debilidades Y que se encuentran en un proyecto. Amenazas. Sí, Sara. Sí, es un método que se usa principalmente en las empresas para poder realizar un estudio, una investigación de mercados, por ejemplo, donde Sí. puedes detectar esos puntos y así saber en cómo tu empresa puede implementar ya sea nuevos productos, nuevos mercados, incursionar en nuevos mercados o si bien abrir nuevas filiales en caso de universidad o nuevas sucursales en caso de empresas. Sería como un Excelente. mapa que le ayudaría a la empresa a tener un panorama completo en cuanto a su entorno. Sí, esa es la palabra. Es como un mapa que nos guía, ¿verdad? Entonces podemos saber cuáles son nuestras oportunidades, nuestras fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. Si hablamos del ámbito educativo, nos referimos a las 4 dimensiones de la gestión directiva, que son la dimensión pedagógica, administrativa, organizacional y comunitaria. Si nos referimos al ámbito docente. Como mencionaba Sara, también dentro de las empresas podemos hacer un análisis FODA. En el ámbito salud también podemos hacer. Si estamos en un staff de abogados, también podemos hacer. Dentro de cualquier empresa, esto se puede implementar y de ahí las debilidades poder convertirlas en fortalezas. Y las fortalezas, seguir manteniéndolas como fortalezas, incluso podemos incrementar el nivel de utilidad si es que es en una empresa, por ejemplo. ¿Sí? Y si nos referimos al ámbito educativo en niveles un poco más bajos, como no bajos, sino en otros niveles de escolar básica, media, educación permanente, también podemos plantearle situaciones dentro del contexto educativo o también de índole social, ya sea en cualquiera de las áreas de desarrollo, en cualquier contenido nosotros podemos adaptar e implementar este tipo de estrategias con nuestros alumnos. Recuerden que siempre debemos considerar las características propias de cada grupo curso. No con todos los grupos voy a poder trabajar esto, porque algunos se van a descontrolar, otros se van a dispersar, entonces depende mucho del manejo que tenga el docente. Por eso este foro de discusión también es importante. Todos los métodos, estrategias, técnicas que uno utilice depende del nivel de formación que tenga, tanto el docente como el nivel de captación que tengan nuestros alumnos. ¿Sí? Yo puedo trabajar con ustedes una u otra estrategia, una u otra técnica, pero con otro grupo curso no voy a poder implementar. Entonces siempre es importante realizar ese diagnóstico previo cuando voy a empezar una clase o voy a tomar un grado o un curso o una sección. ¿Sí? Todos estos tipos de estrategias técnicas que nosotros conocemos, ¿qué es lo que propicia? Nos dice acá en las ventajas, y si se fijaron en los demás,
también habla del pensamiento crítico reflexivo. Como les decía, eso es lo que nos pide hoy la educación hoy, fomentar, pero eso se trabaja desde las bases. Yo no voy a poder sembrar o decir, ah, sí, yo quiero que mi alumno sea crítico reflexivo ya cuando está en el tercer año de la media y todo ese proceso anterior no trabajé ninguna de las áreas para poder fortalecer eso, ¿sí? Es un proceso, como dice la palabra, parte por parte, día a día, paso a paso, para que finalmente un estudiante de tercer año de educación media, por lo menos, básicamente sepa hablar en público, sepa defender sus ideas, sepa elaborar un trabajo práctico. Les cuento la experiencia, no sé cómo decirle, no sé qué adjetivo darle, ¿verdad? Más difícil de afrontar es cuando tu alumno de primer año de licenciatura no sabe hacer un trabajo de investigación. Egresó del tercer año y va a la universidad. Profe, ¿qué se tiene que poner en la introducción? Te dice. ¿Cómo se hace un objetivo? ¿Qué es marco teórico? O sea, ese trabajo de proyecto que le llaman en educación media, no sé cómo finalizó, ¿verdad? No sé cómo defendió su tan renombrado proyecto de tercer año, no sabiendo hacer una portada. Con eso ya les digo todo. No sabe que debe poner el nombre de la universidad, tiene que poner el nombre del módulo. Si bien esas estructuras parecen así, que no son tan relevantes porque son cuestiones de forma, nada más. Pero en la elaboración de los trabajos, uno se da cuenta que el proceso anterior no se hizo. Por lo visto que ya tenían todos los trabajos hechos y ya nada más le acompañaban para presentar o no sé. No digo que es a nivel general, pero la mayoría de nuestros estudiantes que egresan del tercer año y van a la universidad prontamente, su nivel es muy bajo, ¿verdad? Por no decir que es triste en algunos. Y la mayoría de los casos se dan de gente que viene de instituciones oficiales. Ahí también se da la diferencia, con gente que egresa de instituciones oficiales y estudiantes que egresan de instituciones privadas. Tuve una experiencia el año pasado en defensas de trabajos de tercer año. Yo estoy actualmente en una oficina de supervisión como técnica y nosotros vamos a hacer las visitas y a fin de año vamos a ver las exposiciones y participé en una institución oficial y se defendían como podían, ¿verdad? Estaban ahí súper nerviosos, algunos leían nomás luego y su presentación, algunos sí, bien, súper bien, pero la mayoría estaba ahí en el medio. Sin embargo, en una institución privada, los estudiantes ahí hablan 3 idiomas y su nivel de presentación, la presencia que tenían, la seguridad era diferente. Entonces, no quiero decir que las instituciones oficiales están haciendo mal su trabajo, pero sí tenemos muchísimas debilidades. Y nuestro desafío como docentes es hacer lo mejor que se pueda todo el tiempo, porque después nuestro trabajo va a hablar a través de nuestros estudiantes, ¿sí? Esa es siempre la esperanza que nosotros mantenemos como educadores, los que tratamos de hacer bien nuestra tarea. Hay gente que no lo hace y está nomás ahí, pero los que tratamos de hacer bien, por lo menos tenemos la conciencia tranquila de que después todo ese proceso que tratamos de hacerlo bien, finalmente va a tener sus resultados
en nuestros estudiantes que son exitosos, que trabajan, que son personas de bien. ¿Está? Ahora, hablando de los... Incluye muchísimo, o sea, influye muchísimo también la parte de docencia, porque hay veces que un docente en el sector público se manifiesta de una forma diferente con sus alumnos y en el privado, como tiene más exigencias, entonces se presenta de forma diferente con sus alumnos. Entonces ahí entra lo que es la ética profesional, que es lo más importante en el ámbito educativo y que represente al docente, ¿verdad? Su ética, que sea de igual forma en ambos ámbitos, tanto en la privada como en la oficial. Sí, porque lo que yo soy y lo que yo sé, tengo que darlo por igual, no importa en qué lugar esté. Pero es tan cierto lo que decís, porque no, pero ahí no me exigen, no, pero allá sí me exigen. O sea, da porque se le exige nomás. No es porque le nace hacer bien su tarea. Pero estamos digo, porque siempre me incluyo entre los docentes que tenemos fe en que esto puede mejorar, si es que cuando hay voluntad hay camino, dice un proverbio, y yo estoy muy segura de eso. Entonces, cuando yo quiero hacer bien mi tarea, no hay luego necesidad que alguien me esté diciendo, elabora un proyecto de mejora. No es necesario, porque yo sé cuál es mi función, cuál es mi tarea, cuál es el producto que debo entregar fin de año. Y todos los días de mi vida laboral debo hacer lo mejor que puedo. ¿Sí? Santos Guerra dice, hay dos tipos de docentes, A y B. ¿Cuál de los dos somos? A, el que se esfuerza, o B, el que quiere cobrar nomás su salario a fin de año. Yo no quiero ser B, nunca he sido B. Entonces, apuntemos siempre a ser los mejores en lo que hacemos. Y ser docentes, ser médicos, ser abogados, ser lo que uno sea, debe tratar de ser lo mejor siempre. Tratar, digo, porque nadie es perfecto, pero todo el tiempo nos vamos perfeccionando, ¿sí? Bueno, en cuanto al concepto de objetivos de aprendizaje, como decía el compañero al principio, es a dónde quiero llegar. Cuando iniciamos una clase, siempre tenemos objetivos establecidos, de acuerdo al contenido que voy a desarrollar. ¿Cuáles son los elementos que debe tener? Recuerden que debe ser pertinente. ¿Qué es lo que debo lograr? ¿Qué es lo que busco? Condiciones en las cuales el estudiante demuestre el comportamiento del concepto, principio, y debe ser pertinente. Dice la actividad que el estudiante va a llevar a cabo, el contenido que el estudiante debe demostrar. Cuando voy a elaborar un objetivo, básicamente tengo que tener en cuenta el contenido. ¿Cuál es nuestro contenido ahora? Conceptos de actividad, estrategias y objetivos. ¿Cuál puede ser mi objetivo dentro de esta clase que estoy desarrollando ahora? Un ejemplo. ¿Cuál es? ¿Cuál es el objetivo de esta clase? No es un ejemplo. ¿Cuál es? ¿Qué busco con el desarrollo de esta clase? Conocer conceptos básicos puede ser en la parte cognitiva, sobre estrategias, objetivos. Excelente. También diferenciar conceptos sobre actividad, estrategias, objetivos. Otro, utilizo, esa es una palabra que quiero consultar con ustedes. Utilizo es una actividad
o puedo utilizarlo como un verbo, como un objetivo, perdón. Utilizar es más un objetivo o una actividad. Una actividad. Bien, porque es como decir empleo. Empleo en oraciones, ¿verdad? Utilizo oraciones tales como. Sin embargo, el objetivo es un poco más amplio, ¿sí? Y debe ser claro. Dice evitar ambigüedades tales como apreciar. ¿Apreciar qué es? Es muy amplio, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros vamos a elaborar objetivos, los más utilizados, pero depende del contenido que voy a desarrollar. Conocer, interpretar, identificar, aplicar, reconocer, diferenciar, distinguir, inferir, que es un proceso tan difícil, pero muy necesario de trabajar desde las bases también. Deben ser factibles porque deben tener un tiempo prudencial para poder cumplirse y también tener los recursos disponibles para el desarrollo de las actividades. Y deben ser evaluables, es decir, deben ser medibles. Recuerden también que hasta ahora tenemos un sistema de evaluación bastante flexible en las instituciones, ¿verdad? El conocido proceso que hubo un tiempo en el que la gente decía, no importa si no hago porque igual voy a pasar. No sé de dónde salió esa cultura lastimosamente. Y después el alumno ya no se esforzaba más por hacer nada, ningún tipo de trabajo, y después llegaba hasta un cierto límite de puntaje aceptable, como dice acá. Describe el nivel mínimo que es aceptable y decía, profe, ¿cuántos puntos me falta para sacar 2? Llegaba a ese límite y el alumno ya, los demás trabajos ya no hacía. Entonces, ir cambiando ese, a ver, ¿cómo decir? Ese diálogo de decir, bueno, tanto es el 2. A partir de tanto ya pasás. No hay que apuntar al ya pasar nomás, ¿verdad? Sino que apuntar a la excelencia siempre. Y el docente, nuevamente le doy mucha responsabilidad al docente porque los alumnos, hace poco me dijo un alumno que está en educación permanente, ese es un escenario donde la gente que va ahí es porque quiere aprender. Son alumnos ya que están en una etapa de sobreedad. Es decir, a partir de 18 años están haciendo el 5º grado, 6º grado. O sea, quieren terminar su escolarización. Entonces, los alumnos nos ven a los docentes como un reflejo. Muchos de ellos nos admiran y quieren ser como nosotros, ¿verdad? Y los niños, más aún, te quieren, te dicen, profe, qué linda, quiero ser como vos. Entonces, tratemos de ser buenas personas, no solamente para el alumno, sino para la vida, ¿verdad? Pero situándonos en las escuelas, colegios, universidades, tratemos de hacer bien siempre nuestra tarea. ¿Está? Entonces, recapitulando nada más el contenido desarrollado, actividades, estrategias y objetivos es lo que engloba todo lo que tiene que ver para las planificaciones, planes de clase, proyectos de aula, proyectos curriculares que vamos a estar trabajando en los formatos el día de mañana. ¿Está bien? Muy claro. Muchas gracias. Bueno, entonces, ahora nuestra tarea más próxima, les pido, es que organicen, por favor, 4 grupos. ¿Sí? Necesito 4 grupos, como les decía al inicio, por el tema de las fechas, para que a los compañeros no les coincida trabajo o alguna otra responsabilidad en esa fecha que le va a corresponder la defensa. ¿Sí?
Sí, profe. Bueno, entonces, ¿a quién le puedo designar la tarea? Cada uno de los representantes de los grupos que ya estaban, si se pueden organizar, por favor, y ven, recuerden que no sean más de 6. ¿Sí? Correcto, profe. Buena profesora. Le Bueno, pasamos en el grupo Profe. nomás los nombres, ¿verdad? sí, en el grupo, pongan grupo 1 y tengan por favor en cuenta el seguimiento de los números para que no tengamos confusiones como la vez pasada, sí, que nos faltó un grupo y nos enrollamos todos. ¿Está? ¿Alguna duda, perfecto. consulta, sugerencia? Vamos a poner, yo sugiero poner ya los integrantes de cada grupo en el grupo. Y ahí vemos entonces si podemos recibir a más gente. Nosotros estamos entre 5 ya en nuestro grupo. Creo que éramos el grupo 1. Bueno, perfecto. Profesora, y en cuanto a nosotros los nuevos, podríamos entonces integrar un nuevo grupo con la cantidad de personas que somos nuevos. Y creo que ya estaban luego 4 grupos. Entonces estarían integrando con el grupo de David, por ejemplo, puede ingresar una persona, ¿verdad? David, 5 dijiste. Bien. Entonces, sí, con él, con el grupo del compañero, ya puede acoplarse una persona más. Porque solo 4 fechas tenemos, que sería el 13, 19, 20 y 26. Para que todos los grupos tengan una fecha y puedan explayarse y compartir sus experiencias bien, ¿verdad? Sin apurarnos y estar controlando el tiempo. ¿Sí? Ok, perfecto. Bien, Bueno, entonces profe. nos encontramos otra vez mañana a las 18 horas puntualmente. Un gusto y nos vemos. Ya, profe. Profesora, un gusto, hasta luego. Igualmente, hasta luego.